Hermanos y hermanas, ¿alguna vez os habéis detenido a pensar en lo que ocurre con vuestro espíritu cuando cae la noche y os tumbáis sin preparación, dejando la puerta abierta para ese terror nocturno que la palabra describe en el Salmo 91, versículo 5, donde dice que no temeréis el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día? Pero, ¿y si precisamente ignorando esta preparación espiritual, el enemigo aprovecha la vulnerabilidad de su sueño para atacar sin piedad? Sé que muchos de vosotros sentís esto en vuestro corazón, esta inquietud que llega en las primeras horas, y por esta misma razón, queridos, os invito ahora a escribir en los comentarios una sencilla declaración de fe. Simplemente digan: Dios es fiel, porque al hacerlo, declaráis que creéis en su poder para protegeros, y esto fortalecerá no solo vuestro espíritu, pero también todos los que leen y se unen a vosotros en esta confesión. Hoy quiero hablar con claridad sobre algo que, en décadas de ministerio guiando almas, he visto destruir noches enteras de paz, algo que la Biblia revela con toda autoridad, y que si lo aplicas, dormirás como un niño en los brazos del Padre, protegido de toda opresión espiritual que acecha en las sombras. Hermanos míos, imaginad el beneficio de cerrar cada día con un corazón limpio, sin cargas que atraigan la oscuridad, obtener un sueño profundo donde acampan ángeles a vuestro alrededor, y despertar renovado para la batalla del día siguiente, porque este mensaje no es teoría, es una palabra viva que transforma vulnerabilidades en fortalezas. Siente esta conexión conmigo, porque Dios ve tu lucha nocturna, conoce cada miedo que te despierta sudoroso, y en esta hora está aquí, susurrando que la paz que supera toda comprensión puede ser tuya si escuchas hasta el final. Escribe tu amén en los comentarios ahora como un sello de fe al Señor, declarando que recibes esta gracia. Y para que esta palabra llegue a corazones más necesitados, como vuestros amigos que también luchan con noches inquietas, disfrutad de este video. Suscríbete al canal y activa la campana, porque entonces te conviertes en el instrumento de Dios, trayendo luz a los que están en tinieblas, y el Padre multiplica bendiciones sobre ti por esta simple obediencia. Quédate conmigo, queridos, porque al final rezaremos juntos, entregándolo todo al regazo del Padre, y te prometo que lo que escuchéis hoy puede ser la clave para noches de verdadera restauración espiritual. ¿Crees que el sueño es simplemente un descanso del cuerpo, algo natural que ocurre sin necesidad de preparación espiritual, como si la noche fuera solo silencio y descanso físico sin batallas invisibles? Entiendo esta objeción, hermanos míos, porque muchos lo piensan, viendo el sueño como un mero ciclo biológico. Pero la palabra nos advierte en Efesios 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra los principados y poderes de la oscuridad de esta época. Y es precisamente en la quietud de la noche cuando estas puertas espirituales se abren si no las protegemos con la verdad bíblica. Hoy voy a revelaros, progresivamente y ancladas en las Escrituras, 16 verdades que muestran cómo los malos hábitos antes de dormir abren brechas para el enemigo, pero que, aplicadas con fe, levantan muros de protección a vuestro alrededor, empezando por el examen de la conciencia que busca en el corazón, pasando por el perdón que libera, la entrega de la ansiedad, por la armadura espiritual, y yendo a las meditaciones finales que sellan la noche con la victoria. Queridos, resumid conmigo los puntos que cambiarán vuestra rutina nocturna. Primero, entended que ignorar el examen diario hace que el pecado fermente como la levadura del pan, trayendo pesos que el enemigo usa contra vosotros. Luego, aprender que el odio imperdonable es la raíz de la amargura que desflora los sueños. Luego observa cómo la ansiedad no entregada intercambia oración por tormento, y así, sucesivamente, cada revelación trayendo el beneficio de un sueño salvo,
una mente en paz y un despertar lleno de unción divina. Todo esto para que vivas, Efesios 6:12, no como una teoría, sino como una realidad victoriosa. Mientras avanzamos juntos en este viaje a través de la palabra, sentiréis en el Espíritu que estas verdades no son nuevas opiniones mías, sino luz eterna del Señor que ilumina caminos oscuros, y el impacto será profundo, porque lo que comienza como una advertencia termina en liberación, prometiendo noches en las que el terror huye y la paz reina suprema. Inscríbete ahora y activa la campana, hermanos míos, porque así aseguráis que cada nueva revelación bíblica os llegue, y Dios usa vuestra acción para esparcir esta buena semilla a más almas, trayendo una cosecha de paz a muchos hogares. Y quedarnos hasta el final, porque allí tendremos una oración que sellará todo esto. Un momento en que el Espíritu desciende y transforma lo que ha oído en una realidad tangible en su vida. Hermanos y hermanas, muchos de vosotros llegaréis al final del día con un corazón que necesita ser buscado, y comienzo revelando esta primera verdad que la Biblia nos ordena en el Salmo 139, versículos 23 y 24, donde David clama: «Escúchame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos, y ver si hay algún camino maligno en mí, y guiarme por el camino eterno, porque ignorar este examen de conciencia antes de dormir es como dejar la casa abierta con todas las puertas abiertas, mientras el ladrón merodea por la calle, invitando al enemigo a entrar libremente en tu descanso espiritual, despertando sueños, pesadillas e incluso opresiones que tú atribuís al cansancio, pero que en realidad son ecos de pecados no confesados que fermentan en el alma durante la noche. Mira conmigo, queridos. En este pasaje el salmista no pide superficialidad, suplica una profunda indagación, como un médico que examina el interior del cuerpo para curar la enfermedad en la raíz. Y Dios, en su infinita misericordia, quiere hacer lo mismo con su corazón cada noche, revelando esos pensamientos errantes, esas duras palabras que escaparon durante el día, esas miradas de juicio que nadie ha visto, porque si te acuestas sin esas pruebas, el enemigo usa esos residuos como puente para atacar, trayendo una culpa amplificada, miedos irracionales y un cansancio espiritual que dura días. He pastoreado a tantos hermanos que se despertaron exhaustos no por el trabajo, sino porque toda la noche el Espíritu luchó contra cargas no entregadas, y la aplicación práctica es simple y transformadora. Toma un papel o simplemente cierra los ojos y enumera los pecados del día, desde la irritación con tu prójimo hasta la pereza en la oración. Confiesa cada uno al Señor con sinceridad, pidiendo la sangre de Jesús para purificar. Y observa cómo llega el sueño ligero, como si los ángeles cerraran las puertas tras de ti. Imagina tu alma como esa casa que menciono, con las ventanas bien abiertas al frío viento nocturno, y el examen es la cerradura que protege, manteniendo el calor de la presencia divina, calentando cada rincón, y sin ella, queridos, el enemigo acecha, olfateando brechas, susurrando acusaciones que contaminan el descanso, pero con ella duermes de la manera eterna que el salmista pidió, despertar con el corazón puro y listo para el nuevo día. Y si estos pecados no se confiesan antes de irse a la cama, ¿qué ocurre después, hermanos míos? Estad atentos, porque la próxima verdad revela cómo el odio imperdonado se convierte en la raíz que lo envenena todo, y no quiero que perdáis esta protección esencial. Ahora, continuando en esta cadena de verdades que nos da el Espíritu, piensa en el terrible riesgo de mentir con odio en el corazón imperdonable, porque Mateo 6, versículo 15, nos advierte claramente: «Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco perdonará a vuestro Padre vuestras ofensas».
Y esto no es una sugerencia humana, es una ley espiritual que transforma el perdón en la llave maestra que cierra las puertas de la noche contra toda amargura invasora, liberando tu alma para descansar en la gracia del Padre que perdona abundantemente. Queridos míos, en años de terapia he visto almas atormentadas por rencores guardados como falsos tesoros, creyendo que merecían justicia. Pero la Biblia muestra que este odio es como una raíz de amargura que, según Hebreos 12:15, profana a muchos, y por la noche surge en sueños agitados, charlas imaginarias de disputas, una pesadez en el pecho que ahoga el sueño, porque el enemigo usa esta laguna para multiplicar el dolor, haciéndote despertar más cansado de lo que te fuiste a la cama. Reflexiona conmigo sobre el perdón como esa llave nocturna, no un sentimiento débil, sino un acto de obediencia que desarma al adversario, liberándote de las cadenas que forja con sus penas, y la aplicación es directa. Antes de apagar la luz, ora específicamente por quienes te han hecho daño, nómalos al Señor, pide gracia para bendecir y no maldecir, como Jesús enseñó en la cruz, y sienten el alivio fluir como un río que lava la suciedad acumulada. Recuerda la historia de José en Egipto, vendido por sus hermanos por odio y envidia, pero que años después, en Génesis 50, versículo 20, dijo: «Quisisteis hacer el mal contra mí, pero Dios le hizo bueno, perdonando no la debilidad, sino la visión divina, y durmiendo en paz mientras ellos temblaban, porque el perdón que liberó cerró las puertas del resentimiento, convirtiendo una maldición en una bendición para generaciones». Si conserváis esta raíz, hermanos míos, florece vuestros sueños como una mala hierba que ahoga flores, trayendo pesadillas de venganza y un amargo despertar, pero libéraos con esta llave bíblica y observad cómo llega el sueño dulce, custodiado por el mismo Dios que perdonó a José. Dios quiere revelarte algo especial en este video mío. Se queda hasta el final. Esta palabra es para ti. Y suscríbete al canal dándole me gusta ahora, escribiendo en los comentarios «Dios me protege», porque al hacerlo activas esta promesa en tu vida y ayudas a otros a encontrar la misma guardia nocturna. Pero, ¿qué pasa si la ansiedad que llevas a la cama no se cumple, como nos dice la palabra en Filipenses 4, versículo 6? «No os preocupéis por nada, pero mediante la oración y la súplica, con acción de gracias, hagan conocidas tus peticiones a Dios», revelando que la oración no es una opción, sino un sustituto divino para las preocupaciones que roban el sueño, cambiando tormento por paz que guarda corazones y sentimientos en Cristo Jesús. Queridos, cuántas noches he oído a hermanos confesar pasos sin dormir, revolcándose en la cama con facturas, niños rebeldes, salud frágil girando en la mente como un huracán, y al enemigo le encanta, porque una mente agitada es una invitación abierta a la opresión, amplificando miedos en visiones nocturnas que agotan el espíritu. Pero la reflexión aquí es profunda. Dios no quiere que duermas con esta carga. Te invita a verter todo en el regazo del Padre mediante la oración, convirtiendo las olas de pánico en calma, como cuando Jesús reprendió al mar en Marcos 4, diciendo «Quietos, quietos», y las aguas obedecieron, así que vuestra alma obedece cuando entrega ansiedades en una lista específica, escribiendo cada miedo en papel o en el corazón, rezando con gratitud por lo que ya ha sido superado y entregando el resto a manos soberanas. Aplicad esto a la práctica, hermanos míos. Apartad 5 minutos antes de dormir para enumerar miedos: el trabajo incierto, el niño lejano, el dolor en vuestro cuerpo, y orad por cada uno, dando gracias por el aire que respiráis, por la familia que tenéis, por la gracia que sostenéis, y veed cómo la metáfora de las olas calmadas se hace real, vuestra mente anclada en Cristo que domina las tormentas, fluyendo hacia un sueño profundo donde el enemigo no encuentra resquicio legal.
Pero si esta mente agitada no se calma, invita a la opresión como el viento a través de la grieta, y la próxima verdad mostrará cómo ponerse la armadura la impide para siempre. Hermanos y hermanas, ahora llegamos a esta verdad esencial que une todo lo que hemos compartido hasta ahora. Porque tumbarse sin ponerse armadura espiritual es como un soldado que va al campo de batalla desnudo y desprotegido. Y Efesios 6, versículo 11, nos ordena con autoridad divina: poneos toda la armadura de Dios, para que podáis manteneros firmes contra los engaños del diablo, revelando que el descanso nocturno no es una pausa en la guerra espiritual, sino un momento crucial para poner cada pieza antes de que caiga el sueño, asegurando que los principados y potencias no encuentren una brecha en su vulnerabilidad. Mirad conmigo, queridos. El apóstol Pablo no habla de armadura ornamental, sino de protección práctica que comienza con los lomos cejados de verdad, el pecho cubierto de justicia, los pies calzados con el evangelio de la paz, el escudo de la fe que apaga los dardos ardientes, el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es el Verbo. Y insisto en que recitarla antes de dormir no es un ritual vacío, sino un acto de fe que activa el poder de Dios a tu alrededor. Porque en décadas de pastoreo he visto hermanos que simplemente con declarar estas piezas transformaban noches de terror en un descanso angelical, sintiendo la presencia del Señor como un muro de fuego. Reflexiona sobre ponerte esta protección antes del descanso, como el sacerdote que se unge ante el altar, preparando el cuerpo para lo sagrado, y la aplicación es inmediata y poderosa. Te quedas en la cama, recita lentamente cada pieza de la armadura de Efesios 6, visualízala cubriéndote, declara: me pongo verdad, justicia, paz, fe, de la salvación y del Verbo, y sientes cómo el enemigo se retira, porque desarmado en la cama, te conviertes en un blanco fácil, pero vestido así, la noche revela la batalla invisible que ruge a su alrededor. Y es entonces cuando la victoria comienza a manifestarse gloriosamente. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, de qué ciudad me escuchas. Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz y fortalece esta comunión espiritual que vivimos juntos ahora. Y respirando un poco después de esta cobertura esencial, hermanos míos, la palabra nos da en Salmos 4, versículo 8, una promesa de profunda paz. En paz me acuesto y me duermo inmediatamente, porque solo tú, Señor, hazme vivir en seguridad, invitándonos a dar gracias por la protección ya otorgada, incluso en medio de las guerras de la vida, como David, que dormía plácidamente, rodeado de ejércitos enemigos, porque su corazón estaba anclado en la fidelidad del Dios que vela por los suyos. Pensad en esta reflexión, queridos. El salmista no ignora las amenazas que le rodean, sino que elige la gratitud nocturna, que sella el día con confianza, transformando tumbarse en un acto de fe que invita a los ángeles a acampar, y la aplicación fluye de forma natural. Antes de cerrar los ojos, da gracias específicamente por la custodia del día, por las pequeñas victorias, por la familia preservada, diciendo: Señor, te alabo que solo tú me hagas habitar en seguridad. Y como David en el Salmo 3, que dormía mientras Absalón tramaba, pronto te dormirás, sin demora, porque la gratitud es un escudo que repele la duda. Pero incluso con esta paz, si la envidia de los demás ocurre antes de dormir, Santiago 3, versículo 16, nos advierte: porque donde hay envidia y espíritu egoísta, hay confusión y toda obra perversa, generando una confusión espiritual que perturba el descanso como la niebla que cubre el camino, invitando a la oscuridad a sembrar discordia en los sueños. Reflexiona sobre cómo la envidia, ese veneno lento que se consume como una mala hierba en un jardín fértil, roba la paz prometida,
haciéndote comparar tu vida con la de otros en vez de alabar tus propias bendiciones. Y la aplicación es liberadora. Mira lo que Dios te ha dado. Enumera 3 dones específicos de tu camino. Alabadlos en voz alta. Declarad: Señor, estoy contento con lo que tienes para mí. Y observa cómo la confusión huye, porque la envidia atrae la división nocturna que fragmenta el espíritu hasta el amanecer. Al final, te espera un momento especial de oración. No abandones este video porque Dios ha preparado algo para ti. Quédate y recibe esta gracia plena. Continuando en esta cadena de protecciones bíblicas, imagina tumbarte con chismes o palabras amargas en la memoria reciente, porque Efesios 4, versículo 29, nos enseña: no salga de tu boca ninguna palabra corrupta, sino solo lo que sea bueno para la edificación, según la necesidad, para que se dé gracia a los que oyen, estableciendo que solo la edificación nocturna levanta muros contra el mal, mientras la lengua suelta abre grietas como grietas en un castillo fuerte. Queridos míos, en años de ministerio he visto cómo el lenguaje ligero al final del día se convierte en un arma contra uno mismo. Palabras de juicio o queja que resuenan en la mente, invitando al acusador a amplificar las divisiones. Pero la reflexión es clara. El silencio purificador antes de dormir es un acto de sabiduría que limpia el paladar espiritual. Como Pedro que, tras negar a Jesús 3 veces en Lucas 22, lloró amargamente y fue restaurado por gracia, aprendiendo que la lengua debe ser protegida para no abrir puertas al error. Aplica esto de forma sencilla. Detén las conversaciones ociosas 1 hora antes de acostarte. Elige palabras de bendición para la familia. Declara perdón por cualquier turpitud dicha y siente cómo el silencio edificante fluye como un bálsamo que cura heridas invisibles, porque la lengua suelta abre huecos que el enemigo explota magistralmente en las sombras de la noche. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitáis oración, dejad vuestra petición en los comentarios y vuestro amén de fe, porque juntos, en esta intercesión, la gracia se multiplica. Y pasando a lo que muchos ignoran en el mundo actual, el gancho de consumir impurezas visuales antes de dormir es fatal, porque Job 31, versículo 1 declara: he hecho un pacto con mis ojos. ¿Cómo entonces los pondría en una virgen? Enseñando que los ojos son puertas del alma que, si se exponen a imágenes sucias, pantallas llenas de sensualidad o violencia, plantan semillas malignas que germinan en sueños contaminados y opresiones matutinas. Reflexionad conmigo, hermanos míos, sobre esta puerta sutil que el enemigo utiliza a través de teléfonos móviles y televisores, inundando la mente con el pozo de Samaria, como en Juan 4, donde aguas impuras contaminan el interior y décadas de asesoramiento muestran almas cautivas por hábitos nocturnos que roban la inocencia espiritual. Pero la aplicación es liberadora. Apagad las pantallas al menos 1 hora antes, lávate los ojos con la palabra, ora por pureza como Job y observa cómo se marchitan las semillas malignas, porque las imágenes plantan cultivos que despiertas en debilidad y culpa. Pero si la ira contenida sin liberación se deja gestando, Efesios 4, versículo 26, advierte: enfadad y no pequéis, que el sol no se ponga sobre tu ira, porque no poner el sol sobre la ira da paso al diablo en la oscuridad de la noche, convirtiendo la irritación diurna en furia espiritual que estalla en pesadillas vengativas. Queridos, esta reflexión conmueve profundamente, porque el apóstol sabe que la ira es un dardo ardiente que enciende el enemigo, pero perdonar inmediatamente, como Jesús en la cruz, libera el corazón para descansar. Y la aplicación práctica es orar en la hora del dolor, declarar: libero esta ira al Señor, abrazar la reconciliación si es posible y acostarse con la paz reinando, impidiendo que el diablo encontrara un hogar en las sombras acumuladas.
Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe creo en los comentarios. Tu fe fortalece a otros en este camino común. Y ahora, hermanos míos, llegamos a una revelación que lo cambia todo, porque la ausencia de oración antes de dormir invita a los demonios como invitados no deseados. Pero el Salmo 91, versículo 1, proclama: El que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso, mostrando el reverso bíblico que protege a quienes claman, convirtiendo la vulnerabilidad en una fortaleza, donde el terror nocturno huye al sonido de la invocación. Vean la recompensa de este viaje inicial, queridos. Desde el examen hasta la armadura, todo converge en este escondite que no es pasivo, sino un grito nocturno activo, que cierra bucles de miedo con protección divina. Porque quien reza habitando en presencia, duerme a la sombra del Todopoderoso, y el enemigo, al ver las puertas selladas, se retira sin atreverse a acercarse. Reflexiona sobre cómo David, perseguido, seguía invocando y descansando, y aplica la recitación completa del Salmo 91 antes de dormir, declarando cada promesa sobre su hogar, viendo cómo el bucle de vulnerabilidad nocturna se cierra con una victoria activa que protege a las generaciones. Hermanos y hermanas, explorando las implicaciones de esta protección que acabamos de imponer juntos por la palabra, pensad en qué ocurre si el murmullo se apodera del corazón antes de dormir, porque Filipenses 2, versículo 14, nos exhorta: Haced todo sin quejas ni conflictos, revelando que las quejas no resueltas nos privan del descanso absoluto, convirtiendo el acostamiento en un campo de batalla interno, donde el enemigo amplifica el descontento en tormentos nocturnos. Reflexionad conmigo, mis queridos, sobre cómo los israelitas en el desierto, murmurando contra Moisés, en Éxodo 16, a pesar del maná diario, atrajeron serpientes y plagas que los atacaron incluso de noche, mostrando que quejarse es una puerta a juicios espirituales. Pero contar bendiciones cierra esa brecha con gratitud que invita a milagros, y su aplicación es dulce y práctica. Enumera 3 regalos del día, da gracias en voz alta por la salud, el refugio, la familia, declarando: Señor, sin murmullos descanso en ti, y observa cómo las plagas espirituales huyen mientras las codornices huyen en obediencia. Pero si la queja persiste, atrae plagas que contaminan el sueño, y ahora vemos cómo meditar sobre los males ajenos empeora todo, porque Filipenses 4, versículo 8, nos guía. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdad, todo lo honesto, lo que es justo, lo que es puro, todo lo que es bello, todo lo que sea de buena reputación, si hay alguna virtud y si hay alabanza, piensa en esto, estableciendo que sólo los puros antes de dormir edifican la mente como un jardín bien cuidado, evitando que las impurezas florezcan en pesadillas que agotan el alma. Queridos míos, en años de pastoreo he visto corazones envenenados al centrarse en los defectos de los demás, juzgando a vecinos, colegas, en lugar de la excelencia divina. Y la reflexión es liberadora. La mente es un jardín donde germinan semillas nocturnas. Así que céntrate en lo verdadero y puro, ora por las virtudes de los demás y aplícalo apagando las malas noticias, meditando en versículos de paz, porque las impurezas plantadas se convierten en malas hierbas que asfixian los frutos espirituales al amanecer. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado, basta con un simple gesto. Deja lo que quieras y suscríbete para que más almas encuentren este camino de paz nocturna. Y profundizando esta guardia mental, la negligencia con las finanzas o las deudas pendientes es una trampa sutil, como advierte Proverbios 6, versículo 4. No dis sueño a vuestros ojos ni a vuestros párpados.
Libérate como siervo de la mano de un cazador, y como un pájaro de la mano de quien pone trampas, porque no dormir con garantías pendientes roba una paz profunda, invitando a la avaricia a atormentar con ansiedades financieras que el enemigo usa para paralizar. Reflexiona sobre la advertencia de Salomón contra el vago que sueña con una casa fácil, pero despierta vacío, y aplica planificación para mañana. Escribe relatos. Ora por provisión, como en Filipenses 4:19. Da gracias por el sustento diario y acuéstate con las manos limpias, porque la avaricia es una trampa que une al espíritu en la oscuridad. Pero esta omisión conduce a la ausencia de alabanzas nocturnas, y el Salmo 63, versículo 6, nos muestra a David meditando en alabanzas en la cama. Cuando os recuerde en mi cama, y medite en vosotros en las guardias nocturnas, recompensándoos con ángeles que guardan el sueño como fieles centinelas. Queridos míos, la alabanza en la cama no es opcional, es una clave que atrae a los ejércitos celestiales, reflejando la fidelidad de Dios en los desiertos personales, y aplicándola dando gracias todo el día, cantando himnos suavemente, proclamando salmos de victoria, porque este giro trae recompensa angelical que transforma las noches ordinarias en altares vivientes. Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti. Ahora, uniendo las solicitudes en pasos concretos, comienza con el examen de la conciencia del Salmo 139. Sigue el perdón de Mateo 6, reza la armadura de Efesios 6, como ordena Santiago 4, versículo 7. Somedeos, por tanto, a Dios. Resiste al diablo, y huirá de ti. Porque someterse resiste al mal colectivamente, como la iglesia primitiva en Hechos 4, que rezaba junta y el lugar temblaba, liberando el poder que protegía hogares enteros. Hermanos míos, practicad estos pasos en secuencia nocturna, resistiendo como un solo cuerpo, y ved al diablo huir por las puertas que una vez abrió. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la verdad que te libera. Y en esta última urgencia, la noche desprevenida es una puerta abierta a la enemistad espiritual. Pero el Salmo 3, versículo 5 promete: me tumbé y dormí, desperté porque el Señor me sostuvo. Reflexionando que la seguridad solo viene con Dios, enfrentándose a principados que rugen en las sombras, cerrando cada ciclo de miedo con una victoria que sella el descanso eterno. Queridos, este enfrentamiento revela que sin estos hábitos, el enemigo entra libre, pero con ellos despierta y sostenidos, listos para los días de gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invocamos ahora el lugar secreto del Altísimo, como nos enseña el Salmo 91, versículo 1, donde el que habita bajo la sombra del Todopoderoso descansa en perfecta seguridad, oh Señor nuestro Dios. Tú que buscas en los corazones y guardas las noches de tus hijos, nos postramos ante ti en esta hora sagrada, lleno de reverencia por tu palabra, que nos ha revelado estas verdades de protección nocturna, y te doy gracias de todo corazón por la revelación progresiva que acabamos de recibir juntos, por la luz del Salmo 139 que busca, por Mateo 6 que perdona, por Filipenses 4 que silencia, por Efesios 6 que arma, y por todos los versículos que han cerrado puertas espirituales en nuestras almas. Gracias porque tu escritura no falla, te libera y cumple como prometiste, y te alabamos por cada hermano y hermana que ha escuchado y aplicado fe en este mensaje. Padre misericordioso, clamamos ahora por empoderamiento según Efesios 6, versículo 10.
Fortalecíanos con todo el poder de tu Espíritu, para que podamos mantenernos firmes. Danos gracia para ponernos la armadura cada noche, para buscar en la conciencia sin pereza, para perdonar sin reservas, para entregar las ansiedades en tus manos y alabar en medio de las sombras, oh Dios. Fortalecednos como prometisteis en Lucas 11, versículo 13, entregando el Espíritu Santo a quienes lo pidan, para que vivamos estas verdades no en palabras vacías, sino en un poder transformador que cambia nuestros hogares. Señor Jesús, ahora responde a nuestras peticiones específicas ancladas en tu palabra. Primero espiritual, líbranos de las opresiones nocturnas, como en Juan 8, versículo 36, donde el Hijo nos libera y el Hijo nos hace verdaderamente libres, rompe toda cadena de pesadillas y terrores, según el Salmo 91. Versículo 5. Y llénanos de tu espíritu para habitar en el alto escondite. Para las familias, salvad a los seres queridos, como en Hechos 16, versículo 31. Donde creed en el Señor Jesús, y vosotros seréis salvos, vosotros y vuestra casa. Restauráis los hogares divididos según Joel 2, versículo 25. Que restaura los años que comió la oruga y unge a los niños rebeldes con una unción de obediencia. En finanzas, provee abundantemente como Filipenses 4, versículo 19, donde mi Dios proveerá todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Abrid las ventanas del cielo, según Malaquías 3, versículos 10 y 11, y dará sabiduría para administrar como en Santiago 1, versículo 5. Emocionalmente, sana heridas profundas como el Salmo 147, versículo 3, donde cura a los desalmados rompidos. Da una paz que supera la comprensión en Filipenses 4, versículo 7. Y restaura la alegría robada como el Salmo 30, versículo 5, donde el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega por la mañana. Físicamente concede salud como en 13 Juan, versículo 2, donde sobre todo prospera y sé sana mientras tu alma prospera, restaura huesos cansados, como Isaías 53, versículo 5, por las franjas que nos sanaron, y renova vitalidad, como Isaías 40, versículo 31, para los que esperan en el Señor. Oh buen pastor, ahora invitamos a cada alma presente aquí a una rendición total, como en Mateo 11, versículos 28 a 30. Venid a mí todos los que trabajas y estáis cargados de peso, y os daré descanso. Lanzad sobre mí vuestras pesadas cargas de la noche desprevenida. Cámbialas por mis latidos ligeros y mi suave yugo. Entregad las ansiedades, Señor, rencores, impurezas, murmullos, todo lo que abre puertas al mal, y recibe a cambio el verdadero descanso que solo tú das, porque en tu corazón encontramos refugio perfecto. Y para cerrar con la autoridad de tu palabra, oh Dios Todopoderoso, sellamos esta oración con Números 6, versículos 24 a 26. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga brillar su rostro sobre ti, y tenga misericordia de ti, eleve su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que esta gracia descienda ahora sobre todos los que han escuchado y creído. Hermanos y hermanas, qué viaje tan bendecido hemos hecho juntos por la palabra del Señor, descubriendo esta nueva realidad de sueño protegido, donde el examen de conciencia clara, el perdón libera, la oración con armas y la alabanza de guardia, transformando noches de vulnerabilidad en altares de victoria, donde el terror huye y reina la paz soberana. Porque no todas estas son palabras vacías mías, sino anclas eternas de la Escritura que levantan muros a tu alrededor. Y te pregunto ahora, en lo más profundo de tu corazón, ¿cómo aplicarás esto hoy, cerrando las puertas que el enemigo usó para robarte el descanso, viviendo Efesios 6:12 como alguien vestido y listo para el amanecer, lleno de unción divina?
Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas que vienen directamente del trono de Dios. Eres una pieza fundamental aquí en la familia espiritual que se forma en cada vídeo, y por eso te invito con todo el cariño pastoral a dejar tu amor si este mensaje te ha tocado el alma. Suscribirte al canal si aún no lo has hecho para no perderte ninguna revelación como esta. Activar la campana para que el Espíritu te avise cuando llegue la nueva palabra. Y más importante aún, comentar abajo qué ciudad estás viendo y compartir lo que el Señor ha hablado a tu corazón. O una petición de oración para tu noche, porque tu historia importa para Dios y para todos nosotros. Y juntos oramos unos por otros como un cuerpo unido en Cristo, fortaleciendo esta comunión que multiplica las gracias. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo, y en el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en cómo vivir en la presencia de Dios durante las mañanas victoriosas. Despertando no solo descansado, sino lleno del fuego del Espíritu para conquistar el día con autoridad bíblica. No dejes que esta oportunidad se te escape. El siguiente paso de tu camino de fe está al alcance de tus dedos y conectado directamente a esta guardia nocturna que acabamos de terminar a aprender. No te vayas, da el siguiente paso en este camino viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre que Dios es más grande que cualquier ataque nocturno o diurno. Confía en Él, y Él hará infinitamente más de lo que puedes imaginar según sus diseños. En Jeremías 29, versículo 11. Que el Señor te bendiga abundantemente, guarda tus noches, y espérate con alegría en el próximo vídeo para seguir con esta gracia desbordante.